Hola, hoy vamos a examinar a fondo un suceso francamente perturbador que emergió del mundo del streaming en vivo. Es un caso que nos fuerza a confrontar los límites entre el entretenimiento digital y, y una posible explotación brutal. Sí, es un tema muy delicado, la verdad. Estamos revisando informes, análisis sobre un incidente muy grave ocurrido en la plataforma Kick. Y el objetivo es, pues, desentrañar qué sucedió exactamente, ¿no? Comprender el contexto más amplio y reflexionar sobre las implicaciones para nuestra cultura digital y la cuestión clave de la responsabilidad de las plataformas. Hay mucho aquí. Exactamente. Es un tema denso, cargado, porque toca aspectos muy sensibles. Presunto abuso sistemático, la complejísima cuestión del consentimiento bajo coacción y esa relación a veces tóxica que puede surgir entre creadores, audiencias y las plataformas que los alojan. Es que suena terrible. Y lo que resulta tan inquietante como, digamos, fascinante, es cómo parecen converger múltiples factores en esta tragedia. Vamos a analizar las distintas capas, ¿no? Desde los actos mismos transmitidos en vivo hasta las aparentes fallas sistémicas que permitieron que esto escalara a tal extremo. Bien, empecemos por el centro de todo esto. Se trata de la muerte de un streamer conocido en Kick como JP Manop, o JP. Su nombre real, Rafael Graven. Falleció durante una transmisión en vivo. Pero lo impactante, lo que llama la atención, es que no parece haber sido algo súbito o accidental. No, para nada. Parece la culminación de algo mucho más largo. Exacto. Y un detalle que resalta en la información es su perfil. No era un adolescente buscando fama viral a toda costa. Tenía casi 50 años. Casi 50, ¿sí? Ya tenía presencia en Internet, con contenido más bien convencional, de videojuegos como Fortnite, GTA, pero sin haber logrado, digamos, gran relevancia inicialmente. Y aquí es donde la historia da un giro muy oscuro. Según se informa, personas de su círculo, descritas como amigos, dos hombres más jóvenes, Owen Senadoughty y Safine Amadi, ambos veinteañeros, descubrieron, al parecer, una fórmula perversa, ¿Cuál? que la humillación de GP generaba visualizaciones. Y bueno, en el mundo del streaming, las visualizaciones equivalen a ingresos. Simple y brutal. O sea, monetizar la humillación. Exactamente. A partir de ahí, el canal de GP experimentó una transformación radical. Lo que pudo haber empezado con videojuegos, pues, mutó en una vitrina de actos degradantes, violentos, dirigidos específicamente hacia él. Entró de lleno en lo que algunos llaman trash streaming. Trash streaming. Sí, ese género donde el contenido chocante, humillante, se prioriza para atraer vistas, sin importar mucho más. Y los actos que se transmitían eran cada vez más extremos, por lo que se lee. Hablamos de bofetadas, rociarlo con pintura, estrangulamientos simulados o quizá reales, es difícil saberlo, e incluso el uso de pistolas taser contra él. Terrible. Todo esto frente a una audiencia considerable. Los informes dicen que llegó a sumar 500,000 de seguidores combinando Kick, TikTok e Instagram. Una barbaridad. 500,000 de personas viendo eso. Y esto es crucial entenderlo. No fue un incidente aislado, un día que las cosas se salieron de control, ¿sabes? Esto se prolongó durante meses, se convirtió en la programación habitual y esperada de ese canal. Meses. Eso es lo más chocante, la duración. Sí, la situación llegó a su clímax en agosto con lo que promocionaron como un reto extremo de resistencia. Se planteó como una transmisión continua de 10 días que acabó extendiéndose a casi 12. ¿12 días seguidos? Acumulando alrededor de 300 horas de streaming prácticamente ininterrumpido. Es como esos subatones que a veces vemos, ¿no? Donde los streamers transmiten días seguidos, a menudo financiados por suscripciones o donaciones para mantener la emisión, incluso mientras duermen. Claro, es un formato conocido. La diferencia aquí es que a esa fórmula se le añadieron elementos de tortura constante. Hablamos de privación severa del sueño, recibir disparos de paintball, más descargas eléctricas, agresiones físicas, o sea, una locura. Sí, llevó el formato a un extremo totalmente diferente y peligroso. Y aquí es donde la dinámica se vuelve realmente interesante y profundamente perturbadora. La audiencia no era meramente pasiva. No, para nada. Jugaba un rol activo.
A través de donaciones, los espectadores podían sugerir o directamente solicitar actos específicos de abuso contra JP. ¿O sea, pagaban para que le hicieran daño? El sugirimiento se monetizaba en tiempo real, incentivado por quienes miraban. Es escalofriante pensarlo. Lo cual nos lleva inevitablemente a la cuestión del consentimiento, ¿no? Porque hay una grabación que circula donde JP, frente a la cámara, declara dar su consentimiento para el show y las torturas. Sí, esa grabación existe. Afirma hacerlo libremente y sin coacción. Casi parece, como dices, un texto legal, leído. Pero ese supuesto consentimiento grabado choca de manera brutal con un mensaje que, según se reporta, envió a su madre apenas unas horas antes de morir. Ah, el mensaje a la madre. Sí, cito lo que se ha difundido. Estoy harto de este juego. Ha ido demasiado lejos. Siento que estoy secuestrado. Estoy exhausto. Quiero irme, pero el otro tipo no me deja. Terrible. Si conectamos esto con todo el panorama, ese consentimiento filmado pierde prácticamente toda validez moral y muy probablemente legal. Claro. El consentimiento genuino no puede existir bajo coacción, bajo miedo o en medio de una situación de abuso tan evidente y prolongada. Intentar usar esa grabación como defensa, pues ignora por completo el contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba JP. Entonces, si ese consentimiento grabado es, como parece, inválido legalmente, ¿qué implicaciones tiene para los otros participantes? Para estos amigos. Implicaciones muy serias. Demuestra que sabían, o al menos debían saber, que la situación había sobrepasado cualquier límite aceptable y que JP se sentía atrapado. Refuerza la idea de que no era un show realmente. Exacto. Refuerza que no era un show consensuado, sino una situación de control y abuso. Legalmente, esto debilita enormemente cualquier defensa basada en el consentimiento que puedan intentar. Las últimas horas transmitidas, según los recuentos, fueron, terribles. JP aparecía inmóvil, quizás durmiendo muy profundamente o ya inconsciente. La audiencia, algunos preocupados, otros, quizás siguiendo la macabra dinámica, enviaban donaciones para que los otros dos participantes reaccionaran, para que lo despertaran. Imagínate la escena. La gente pagando para que lo despertaran. Y la reacción de ellos fue, según los informes, lanzarle botellas y golpearle en la cara, supuestamente bajo la premisa de que era parte del show para despertarlo. ¡Qué horror! Solo cuando JP no mostró ninguna reacción, ahí pareció cundir el pánico real entre ellos, y abruptamente cortaron la transmisión. Como si bajaran el telón tras una función que terminó en desastre. Los servicios de emergencia llegaron, pero ya era tarde. Rafael Graven había fallecido. Se hizo la autopsia, claro. Y los resultados preliminares indicaron algo que quizás sorprendió a algunos. ¿Qué indicaron? Descartaron que los golpes directos fueran la causa inmediata de la muerte. Apuntaron más bien hacia causas de origen médico o toxicológico. Ah, claro. Esto abre la puerta a especulaciones, ¿no? Como el posible consumo de sustancias, ya sea voluntario o forzado. Pero hay que ser muy prudentes aquí y esperar los informes toxicológicos definitivos. Por supuesto. Sin embargo, y esta distinción es crucial, independientemente de la causa médica precisa que figure en el informe final, el contexto ineludible de esta muerte son meses de tortura física y psicológica documentada, transmitida y vista por miles de personas. Exacto. La causa médica es una cosa, pero el contexto de abuso prolongado es innegable y está ahí, grabado. Y eso nos lleva a la responsabilidad moral y legal que existe más allá del informe forense final, ¿verdad? Absolutamente. La causalidad directa del golpe final versus una falla orgánica inducida por el estrés extremo y el abuso prolongado, bueno, esa es una cuestión médico-legal compleja. Pero la responsabilidad por crear y mantener esas condiciones inhumanas, por la tortura documentada, esa es una realidad separada y ya establecida por la evidencia visual y testimonios como el mensaje a la madre. La reacción pública de uno de los participantes, Owen Senaduti, tras confirmarse la muerte también, llamó mucho la atención por su aparente insensibilidad. Publicó en redes sociales algo como: mi hermano, mi compañero, mi socio durante 6 años. Definitivamente te echaré de menos, mi amigo. Palabras que contrastan fuertemente con la brutalidad de los actos grabados, ¿no? Muy chocante. Totalmente. Y las consecuencias legales no se hicieron esperar en Francia. La Fiscalía abrió de inmediato una investigación penal. Se incautaron equipos informáticos.
¿Qué cargos se enfrentan? Los cargos que se están considerando son graves: violencia voluntaria agravada contra persona vulnerable, difusión de imágenes de violencia ilícita y homicidio involuntario. Y no se descarta que se añadan cargos como tortura o actos de barbarie. Son cargos muy serios. La defensa de los acusados parece intentar sostener que todo era una performance, un teatro actuado y consentido. Pero la abrumadora evidencia en video, que muestra un deterioro físico palpable, agotamiento, moretones, sumado el mensaje desesperado a la madre, bueno, todo eso complica enormemente esa línea argumental. Enfrentan un panorama legal muy, muy adverso. Y estas consecuencias legales no se detienen necesariamente en los individuos, ¿cierto? La arena donde todo esto sucedió, la plataforma Kik, también está bajo escrutinio. Y es vital entender qué es Kik. No estamos hablando de la Dark Web, ni nada parecido. No. Es una plataforma pública. Que se ha posicionado agresivamente como la alternativa libre y con menos restricciones que Twitch, su gran competidor. Y esa conexión que mencionaste antes con Stake.com, un conocido criptocasino online, es relevante. Sugiere quizá un modelo de negocio y una tolerancia al riesgo diferente a la de plataformas más establecidas. Que podrían priorizar la seguridad de otra manera. Exacto. Este enfoque podría influir en cómo abordan la moderación de contenidos, quizá buscando atraer creadores y audiencias con contenido más extremo o polémico para crecer rápido. Exacto. Y aquí radica una contradicción flagrante. Porque sobre el papel, Kik tiene políticas que prohíben la violencia explícita, la autolesión, las muertes en directo. Normas bastante estándar, ¿no? Sí, lo normal en estas plataformas. Pero en la práctica, este canal transmitió meses de abuso y tortura sin que, aparentemente, se tomaran medidas significativas. Ni strikes, ni suspensiones, ni siquiera advertencias, por lo que se sabe. Y no se puede alegar ignorancia, eso es importante. Hubo señales de alarma públicas y notorias. ¿Cómo cuáles? Ya en diciembre de 2024, el medio francés Mediapart publicó un artículo detallado sobre las palizas y humillaciones en este canal. Luego, en enero de 2025, fíjate, la Liga de los Derechos Humanos en Francia presentó una denuncia formal ante la policía, alertando específicamente sobre este caso, mencionando las burlas y las descargas eléctricas. O sea, las advertencias estaban ahí, bien claras. ¿Cómo pudo la plataforma ignorar esto? ¿Cómo pudo este contenido tan evidentemente problemático persistir durante tanto tiempo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y nos lleva directamente a la responsabilidad de la plataforma bajo la legislación vigente. En Europa, por ejemplo, opera la Ley de Servicios Digitales, la DSA. ¿Y qué dice esa ley? Obliga a las grandes plataformas a actuar con diligencia para retirar contenido ilícito, especialmente el violento, de forma rápida. El incumplimiento puede acarrear multas gigantescas, hasta el 6% de la facturación global anual de la empresa. El 6% es muchísimo dinero. Y aunque Kik tenga su sede formal en Australia, al operar y tener usuarios en Europa, está sujeta a esta ley. Además, Australia también tiene su propia legislación desde 2019 contra la difusión de material violento atroz, con sanciones severas también. Entonces, la presión legal existe. ¿Fue simplemente negligencia grave por parte de la moderación de Kik? ¿Un fallo sistémico masivo? ¿Qué pasó? Podría ser negligencia, sí, pero entonces una revelación posterior añade una capa mucho más inquietante al asunto. ¿Qué revelación? Salió a la luz que el cofundador de Kik, Ed Craven, figuraba como uno de los principales donantes de suscripciones regaladas al canal de JP. ¿No puede ser? ¿El cofundador? ¡El mismísimo cofundador! Es decir, una figura clave de la propia plataforma estaba apoyando económicamente, aunque fuera indirectamente a través de regalos de suscripción, al canal donde ocurrían estas atrocidades. Pero eso cambia completamente la perspectiva. Ya no es solo posible negligencia. Exactamente. Esto potencialmente desplaza la narrativa de una simple, aunque grave, negligencia de la plataforma hacia la posibilidad de una complicidad activa o, como mínimo, un conflicto de intereses monumental en la cúpula directiva. Claro, porque si el propio cofundador es uno de los mayores supporters del canal, se empieza a entender por qué quizás la plataforma hizo la vista gorda durante tanto tiempo, ¿no? Por qué quizás no hubo strikes ni baneos.
Es una implicación muy, muy seria sobre la gobernanza interna de estas plataformas que se venden como bastiones de la libertad de expresión. Uf, qué turbio todo. Y finalmente, no podemos ignorar el rol de la audiencia en esto. Como mencionaste, esto se enmarca en el fenómeno del trash streaming. Aquí, la audiencia no es un espectador pasivo. Para nada, se convierte en un participante activo y crucial del ecosistema. A través de las donaciones, los espectadores no solo observaban, sino que activamente incentivaban y, en cierto modo, dirigían el abuso. ¿Solicitaban actos específicos de tortura o humillación a cambio de dinero? Creando un ciclo de retroalimentación perverso. Es muy difícil comprender la psicología que opera ahí. Es la deshumanización que a veces facilita el anonimato online, el efecto espectador magnificado en un chat con miles de personas, donde la risa colectiva parece validar lo inaceptable. Se genera una dinámica muy extraña, ¿viste? Donde individuos se declaran fans de alguien, pero su forma de apoyarlo es disfrutar o incluso pagar para ver su sufrimiento. ¿Es posible que se autoengañaran pensando que era solo un show, una performance extrema? ¿O era simplemente morbo crudo, despojado de empatía? Es una pregunta incómoda sobre qué tipo de contenido estamos dispuestos a consumir, a validar e incluso a financiar colectivamente. Y es importante diferenciar esto, como bien apuntas, del interés que puede generar el true crime, por ejemplo. Correcto. El análisis de crímenes pasados, aunque pueda tener un componente de morbo, generalmente busca entender o contextualizar. Aquí hablamos de una participación, aunque sea económica, en la violencia mientras está sucediendo en tiempo real. Es una forma de complicidad mucho más directa e inmediata. Bien, recapitulando entonces. Tenemos la trágica muerte de Rafael Graven, un streamer, como la culminación espantosa de meses de tortura y humillación transmitidas en vivo en una plataforma pública, Kik. Una plataforma que falló en protegerlo, parece. Observamos una participación activa y monetizada de la audiencia que incentivaba este abuso. Identificamos fallas gravísimas en la moderación de la plataforma. Fallas que ahora podrían entenderse mejor a la luz de la posible implicación o, como mínimo, conflicto de intereses de su propio cofundador. Una revelación clave, sin duda. Y por supuesto, hay investigaciones legales en curso contra los perpetradores directos y potencialmente contra la propia plataforma Kik. Este caso nos obliga a confrontar esas líneas cada vez más difusas y peligrosas entre el entretenimiento extremo, la explotación descarada, el abuso sistemático y el crimen puro y duro dentro del ecosistema digital. Las líneas se borran mucho. La responsabilidad, como hemos visto, no parece recaer únicamente en los creadores que ejecutan los actos, ni solo en las plataformas que fallan estrepitosamente en moderar o que incluso podrían estar facilitando estos contenidos por intereses propios. También emerge una cuota ineludible de responsabilidad en los espectadores que consumen, alientan y financian activamente este tipo de entretenimiento. Nos deja con una reflexión profunda, la verdad. Más allá de la necesaria regulación y de exigir que las plataformas cumplan con la ley y sus propias normativas, ¿qué responsabilidad individual tenemos como consumidores de contenido online frente a la dignidad humana? Es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto la búsqueda incesante de contenido extremo y la viralidad a cualquier precio están normalizando la crueldad y erosionando nuestra empatía colectiva? Es algo sobre lo que sin duda vale la pena detenerse a pensar.